Hola, mi nombre es Yarisa de Jiménez y yo quisiera contar en este día todo el proceso que tuvimos nosotros cuando nos enteramos que teníamos COVID. El 1 de marzo fui diagnosticada con COVID-19. Fue un momento muy duro para mi casa, para mi familia. Hice aguardarme y separarme de mi núcleo familiar, pero pues lamentándolo mucho, ya mi esposo y mis hijas habían sido contagiados. El día 7 de marzo nos dieron la oportunidad de quedarnos en casa si no había ningún problema, pero el día domingo mi esposo empezó a presentar insuficiencia respiratoria y fue trasladado hacia el hospital. Fueron los momentos más duros de nuestras vidas. Era el no saber qué podía pasar al pasar la puerta del hospital. De verdad que decir que no tuvimos miedo, sí, el corazón se nos partía. Mis niñas y yo quedamos en casa, mi esposo fue trasladado. Me dieron permiso de entrar a la siguiente semana. Cuando egresé al hospital, pues mi esposo estaba algo entristecido, pero dando gracias al Señor porque ya se sentía un poquito mejor. El día 19 fue dado de alta de sala de COVID. Pensamos que ya esa horrible etapa había acabado en nosotros, pero no fue así. Apenas empezaba la dura batalla, porque ya no se trataba del COVID, sino de las secuelas del COVID. Mi esposo empezó a presentar un fuerte dolor de cabeza. Los médicos iban a casa, los chequeaban y creíamos que eran las secuelas del COVID. A los 7 días él pierde el conocimiento. No conocía a mis hijas, no conocía al apóstol, nadie. Él simplemente perdió el conocimiento. Entonces lo trasladan, pero diciendo que era una meningitis que le había dado. Al hacerle las tomografías se dan de cuenta que le había producido 2 ACV. Llegó el momento donde él ya no hablaba, no caminaba, se empezó a hinchar completo, se le pararon los riñones, se le había parado el hígado, ya no comía, ya no había ánimo de él. Me recuerdo una vez que llega la doctora Darisé y le pregunta: Giovanni, ¿tú sabes quién soy? Y él decía que no. El día jueves ella vuelve a ingresar y le dice: Giovanni, ¿tú sabes cómo se llama tu apóstol? Y él la mira y empieza a llorar y dice: sí, Carlos de León. Había llegado ya nuevamente el conocimiento. Luego le dice: ¿tú sabes en qué iglesias te congregas? Él le responde: Ciudad de las Águilas, y exclamó: Dios mío, ayúdame. La doctora Darisé le dijo: Giovanni, ha llegado el momento de levantarse. Hay una iglesia orando por ti. Él arranca su tratamiento, pero pues todos los días era algo diferente. No iban las enfermeras a pasarle el tratamiento. Debían de pasárselo en 12 horas, a veces pasaba 24 horas el medicamento. No venía un enfermero, no venían los médicos que debían de estar. Mi esposo dice: mira, yo no sé lo que están diciendo, pero sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. No perdíamos la confianza, no perdíamos la fe, pero no podíamos dejar de sentir un poco de miedo. Agarrados del Señor orábamos y clamábamos. Una vez llegó un hermano a visitarlo y mi esposo estaba dormido. Y él me dice que había tenido un sueño con mi esposo, que había llegado a la iglesia y lo había visto de espaldas al púlpito. Y le dijo: hermano, ¿qué le pasa? Y él le dice: estoy cansado. Y esas eran las palabras que mi esposo me había dado un día antes y que solo las sabía era el Señor y nosotros. Pero cuando este hermano llegó, yo sabía que era la respuesta de Dios a la oración. Él dijo que necesitaba orar y habló con mi esposo. Al siguiente día llegó el apóstol Carlos, el profeta Lago y el hermano David. 3 hombres enviados por el Señor. Mi esposo estaba en cama y ellos empezaron a orar. Le hablaban en el oído porque mi esposo perdió la audición y la visibilidad del ojo izquierdo. Me acuerdo las palabras del profeta Lagos. Le decía: hermano Giovanni, usted aquí sirve para 3 cosas.
Él alzó su cabeza y le decía, para nada, para nada y para nada. Ha llegado el momento de salir de acá. Al siguiente día le mandan a hacer todos los exámenes y vimos la gloria de Dios. Le empezaron a subir todos los valores, la hemoglobina se le acomodó, el azúcar se le acomodó, los riñones empezaron a funcionar, el hígado empezó a funcionar. Eso fue el día lunes cuando nos dieron ese diagnóstico y el día viernes a mi esposo lo dieron de alta. Allí se trasladaron un grupo de hermanos, o diría yo la iglesia completa, y tomaron el hospital. Cuando llegaron los hermanos a orar, hubieron milagros. El que estaba vegetal empezó a hablar, el que le había dado una ACV no se movía y empezó a mover las manos. Empezaron a dar a todo el mundo de alta y era ver la gloria de Dios en medio de la tristeza. Podíamos ver cómo Dios levantaba esa bandera de victoria. Desde allí todo empezó a cambiar, desde allí todo empezó a moverse, todo empezó a funcionar mejor. Empezaron hasta las enfermeras a trabajar que no querían trabajar, los doctores más dedicados. Y yo sé que fue Dios el quien empezó a obrar en ese sitio. Hola, mi nombre es Chonlan Chu, soy de Coro, Venezuela. Hace unos meses atrás, mi familia y yo nos contagiamos de COVID. Los abuelos se complicaron y también un tío. Al complicarse lo tuvimos que ingresar en el área de COVID. La abuela estaba bastante delicada por su patología. Es hipertensa y es diabética. Y ella se complicó bastante. Pensábamos que no lo iba a superar. El diagnóstico médico era prepárense porque ella no va a salir de esta. Una tarde, después de que los médicos nos dicen eso, llamé a una sobrina y le dije, vamos a orar, necesitamos poner en manos del Señor esta situación. Y toda la tarde oramos, clamamos al Señor, le pedimos a Dios que hiciera su voluntad, pero que queríamos ver resultados positivos, queríamos que ella sanara realmente. Normalmente a los familiares no los ponen juntos, pero ellos estaban en el área de UCI porque estaban bastante delicados. Y estaba la abuela y estaba el tío enfrente. Esa tarde yo entregué guardia y me vine a mi casa. Y wow, al día siguiente a las 6 de la mañana me llaman que la abuela se sentó, se despertó como un día normal, se sentó y dijo, estoy bien, quiero comer. Fue tan impresionante que el tío que no creía, el tío que no oraba, el tío que no va a la iglesia, decía, hey, ven a orar conmigo. Él vio lo que Dios hizo en ese momento con ella, vio el milagro. Dios pudo hacer un milagro a través de la oración, de nuestra fe, y le mostró a las personas que estaban alrededor, que no creen, que no le buscan, cuán grande es su poder. Cuando tú vas allí a ese lugar, sientes la necesidad de las personas por escuchar su palabra, porque le den una palabra de fortaleza, porque no es solamente la atención médica, sino era increíble cómo una persona que estaba muriendo, tú orabas con ellos y le subía la saturación. Era increíble ver cómo evolucionaban. Yo estaba específicamente en el área de mujeres. Todas nos uníamos en una sola voz. Había otras hermanas allí. Es hermoso poder sentir y vivir esa presencia del Señor aún en ese lugar. Tanto era que las enfermeras también hasta se unían a la alabanza y a la adoración. Ustedes los médicos tienen en sus manos las llaves para abrir los cielos en ese lugar donde están. Ustedes tienen un propósito, déjense usar como instrumentos y cuando estén allí, traten al paciente actuando con el poder que Dios les está dando. Hola, mi nombre es Rosmeli Yarín. Quiero contarte mi historia y mi experiencia mientras estuve con mi mamá 21 días en sala de COVID en el hospital de Coro. Fuimos diagnosticadas con COVID el 7 de marzo de este año y decidimos cumplir el tratamiento en casa. Le teníamos pavor al hospital. Recuerdo que la doctora Darice, médico de la iglesia,
nos vio a mi mamá y a mí. Yo estaba bastante mejorada, pero mi mamá estaba desaturando. Inmediatamente da la orden de ingresar al hospital. Hubo alguien que mencionó y dijo: déjame despedirme de ella si la vas a ingresar al hospital, porque no la voy a volver a ver. Nadie sale vivo del hospital. Inmediatamente rechazamos esa declaración porque confiamos en el Dios soberano. Cuando llegamos al hospital, mi mamá ingresa por la gravedad y por su edad, una paciente además hipertensa. Ella ingresa a la unidad de cuidados especiales con temor, sinceramente con el temor, porque venían esas palabras y retumbaban a mi mente de que nadie salía vivo del hospital. Cuando llegué fue un impacto grande para mí, para ella también por supuesto, pero yo estaba más al tanto de lo que estaba sucediendo con otros pacientes. Ese mismo día llegando murieron 2 personas de la unidad de cuidados especiales y fue un choque tremendo, luchando en oración para no decaer, para seguir confiando en el Señor y con la misma actitud correcta con que inicialmente tomamos la decisión de ir y ser obedientes al médico. Al segundo día mueren 2 pacientes más de la unidad de cuidados especiales. Yo estaba tan sensible al ver morir a una chica joven con edema pulmonar que eso me retumbó, porque estaba sola y me puse a orar. Yo dije: necesito a mi padre, y comencé a orar en el pasillo. No me importaba nada, yo estaba orando y lloraba como una niña, y el Señor me dio nueva fuerza. Al ratico recibo una nota de voz de mi apóstol Carlos que me decía: tú estás allí en ese lugar con un propósito, levanta un cántico de alabanza y de adoración, porque esta peste está bajo nuestros pies. El Señor ha vencido. Esto era lo que necesitaba para comenzar otra vez a recobrar fuerza y hacer el trabajo por el cual el Señor me había llevado a ese lugar. Pude ver en esos 2 días cómo es el sistema, cómo se mueve dentro del hospital, el tema del cuidado de los enfermeros, todo lo que tiene que ver con que quizás si un familiar no quiere entrar a cuidar a sus familiares, puede pagarle a un enfermero para que lo cuidara. Fue una de las opciones que consideramos, porque el segundo día yo sentía que no podía. Yo estaba 24 horas con mi mamá en el hospital. El punto que quiero resaltar es que me di cuenta que aún pagándole a las enfermeras, ellos no podían darle a los pacientes la atención debida. Y lo que hemos aprendido nosotros en la casa es que nadie puede dar lo que no tiene. Y no tiene solamente que ver con el cuidado médico, sino que esas personas que estaban en el hospital estaban muy carentes de una palabra. Recuerdo que llegó una señora, una abuelita, y estaba sola. Y comencé a orar por ella, estaba saturando 73. Y comencé a acariciarle su cabello blanco y le decía: qué hermosa eres, sabes que Dios te ama. Y comienzo yo a hablarle la palabra y a declarar la palabra sobre ella, y le puse el oxímetro. La saturación subió de 73, subió a 93, mientras con una hermana que estaba conmigo allí estábamos adorando y alabando al Señor. Desde el primer día estuve orando con esas personas. Creo que en el tiempo, en esos 21 días que estuve en el hospital, pude orar por todas las personas, pero también pude orar por las personas que se murieron y hicieron su oración de fe. Me puse de acuerdo con otros hermanos que estaban allí y comenzamos a adorar y comencé a declarar: este lugar es un lugar de recuperación, no es un lugar de muerte. Cambió todo. Las enfermeras estaban muchísimo más prestas para servir. Incluso me buscaban y me decían: vamos a orar ¿por qué no vienes y oramos por esta otra persona? Y comencé a decirles mientras estábamos en la alabanza: el Señor Jesucristo es el Rey de todas las cosas, es el Rey de lo visible y de lo invisible, pero el Señor quiere ser el Rey de tu corazón para poder disponer y tomar una decisión como Rey sobre tu vida. Y esta es la palabra: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor es fiel, el Señor es el soberano de todas las cosas, y cuando Dios quiere hacer algo en un lugar, lo hace y va a usar a sus hijos. El reino de Dios está en los hospitales, el reino de Dios está aquí en la tierra.